Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo muy buenas madrugadas. Bienvenidos a Kilómetros y Misterios. En una noche cerrada de 2010, una familia andaluza vivió en la carretera de Vélez-Málaga un incidente que aún hoy sigue sin explicación. Se trata de un encuentro cercano con una figura luminosa. Podríamos definirla como de tipo humanoide, que desafía cualquier categorización simple. Podría ser una aparición fantasmal, o podría ser un encuentro ovni, o algo totalmente distinto. El suceso ha sido recopilado a partir de varios informes de investigación. Investigación paranormal, tratados con rigor periodístico, recogiendo testimonios directos y estableciendo paralelismos con otros casos similares ocurridos en carretera. En este expediente se narran los hechos de manera cronológica, combinando un relato envolvente de la experiencia con un análisis formal propio de un investigador. Conviene aclarar algo desde el principio. En otros capítulos ya os dije que yo soy camionero, que no soy investigador y tampoco soy periodista. Aunque el gusanillo de la investigación me pica desde hace tiempo, me considero únicamente un aficionado a estos temas, alguien que disfruta hablándolos con quienes tienen ganas de escucharlos. Eso no implica frivolidad. No se aportan datos que no puedan encontrarse en fuentes accesibles y debidamente contrastadas. La información aquí presentada ha sido recopilada, contrastada e investigada en ratos libres, robados al descanso y a la carretera, con la única intención de hacer más amenas vuestras travesías, ya sea al volante o allí donde decidáis escuchar. Esto es una pequeña locura personal. En esta historia conviven recursos narrativos propios de un guión cinematográfico con la objetividad de una crónica periodística y el tono serio de un informe paranormal. Y, por qué no decirlo, también mi toque personal. Toque, kilómetros y misterios. Voy a prometer no irme demasiado por las ramas para que no se estire demasiado el programa. Y empezaremos diciendo qué ocurrió en la provincia de Málaga durante la vuelta a casa de una familia tras pasar el día en el campo. Los testigos principales son un matrimonio llamados Pilar y Rafael, conductor y copiloto respectivamente. Ambos regresaban de su casa de campo hacia la localidad de Vélez-Málaga aproximadamente a medianoche. La carretera, una vía secundaria poco iluminada, se hallaba prácticamente desierta. La climatología era estable y la visibilidad buena para tratarse de altas horas de la noche. No habían consumido alcohol ni sustancias, nada parecía fuera de lo normal, hasta que lo imposible se cruzó en su camino. Lo que vais a escuchar a continuación es el relato del encuentro tal y como fue descrito por sus protagonistas. No ocurrió de golpe, fue algo que se fue formando poco a poco
en mitad de la noche, mientras regresaban a su casa. Esa carretera secundaria serpenteaba entre colinas. No había tráfico, solo el sonido constante del motor y los faros abriéndose paso en la oscuridad. Pilar conducía concentrada, Rafael, despierto a su lado, miraba al frente sin decir nada. De pronto, Pilar frunció el ceño. ¿Qué es eso? A lo lejos, en el arcén derecho, apareció un destello blanquecino. Pilar redujo la velocidad casi sin darse cuenta. ¿Qué ocurre?, preguntó Rafael, incorporándose en el asiento. Ahí. Míralo. ¿Lo ves? Hay algo en la carretera, más adelante. Parece una persona. A unos 50 metros, junto al arcén, distinguieron una figura humana de color blanco. No caminaba. No parecía apoyarse en el suelo. Flotaba ligeramente, inmóvil. ¿Alguien parado a estas horas? ¿Vestido de blanco?, murmuró Rafael. No está de pie, respondió Pilar, tensa. Está flotando. A medida que el coche se acercaba, la figura se hacía más nítida. Tenía una forma humanoide, cubierta por algo parecido a una túnica blanca. No se distinguían facciones, no había rostro y flotaba a aproximadamente 1 metro del asfalto, sin moverse. Entonces ocurrió algo más. Del centro de aquella figura comenzó a brotar una luz blanca intensísima. No era un reflejo de los faros. La luz nacía de ella misma. En cuestión de segundos, el interior del coche quedó completamente inundado por ese resplandor. ¡Está brillando!, gritó Pilar. ¡El coche está lleno de luz! Pilar levantó una mano para protegerse los ojos sin soltar el volante. Rafael se encogió en el asiento, deslumbrado. «Cuidado», dijo. «¿Sigues viéndolo?». En el momento en el que el coche pasó junto a la figura, ambos sintieron que ésta giraba hacia ellos. Y entonces lo oyeron. Dentro del habitáculo resonó un sonido extraño. Una voz metálica, fría, artificial, incomprensible, como si algo intentara hablarles a través de un transmisor antiguo. No entendieron las palabras, pero ambos coincidieron en algo. Aquello se dirigía a ellos. ¿Qué dice?, gritó Pilar. ¿Qué quiere? Pilar instintivamente aceleró. El coche dejó atrás a la figura mientras la luz comenzaba a apagarse poco a poco. Rafael se giró para mirar por la ventanilla trasera. «Sigue ahí», dijo. «Se queda atrás, en la oscuridad». En el retrovisor, el brillo blanco se fue haciendo cada vez más pequeño hasta desaparecer.
Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El corazón les latía con fuerza. ¿Tú la oíste?, preguntó Pilar con la voz temblorosa. ¿Oíste esa voz? Sí, respondió Rafael. Era metálica, como un robot, pero no entendí nada. Yo tampoco, dijo ella. Pero parecía que intentaba decirnos algo, como si quisiera avisarnos. El coche continuó su camino y la carretera, a partir de ese momento, se les antojó extrañamente vacía, más silenciosa de lo normal, como si la noche hubiese cambiado. Tras ese sobrecogedor encuentro, los testigos refieren que durante aproximadamente 1,5 kilómetros condujeron en shock por una carretera completamente vacía. Aquella vía que antes presentaba algún coche ocasional ahora parecía desierta. Durante un tramo anormalmente largo. Pilar, aún temblando, mantenía el coche en marcha, pero sus manos sudaban cogidas al volante. Rafael no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, temiendo quizá que la figura reapareciese detrás de ellos. Ninguno pronunciaba palabra. La realidad de lo ocurrido resultaba difícil de asimilar. Según relataron más tarde, esa franja de recorrido sin tráfico les resultó un tanto extraña. No era habitual no cruzarse con ningún vehículo por tanto tiempo en esa zona. Rafael describiría este lapso como una especie de burbuja de silencio, en la que solo los faros de su coche alumbraban la nada por delante. Ambos empezaron a preguntarse si realmente habían visto lo que creían o si su mente les había jugado una mala pasada. ¿Había sido una alucinación compartida? ¿O tal vez algún tipo de broma macabra muy bien planificada? Las preguntas se agolpaban, pero las respuestas brillaban por su ausencia. Aquella luz, en cambio, seguía ardiendo en su memoria. Transcurridos varios kilómetros en silencio, aquella sensación extraña comenzó a disiparse. La carretera volvió poco a poco a la normalidad, cruzándose con otros vehículos. Otros vehículos aparecieron finalmente en sentido contrario. Aquella presencia, aquella burbuja irreal, parecía haberse roto. Pilar y Rafael sintieron un cierto alivio. Pensaron que tal vez todo había terminado. Pero no fue así. Los primeros coches que se cruzaron con ellos lo hicieron de una forma extraña. Los conductores lanzaban ráfagas de luces largas, destellos insistentes dirigidos claramente hacia su vehículo. Al principio, Pilar pensó que tal vez llevaban las luces largas. Comprobó rápidamente el cuadro de mandos y no, las luces estaban correctamente en posición de cruce.
¿Por qué hacen eso?, preguntó cada vez más incómoda. No fue un solo coche, fueron varios, uno tras otro, todos repitiendo el mismo gesto. Destellos breves, insistentes, casi de advertencia. La extrañeza empezó a transformarse en inquietud, incluso en molestia. Fue entonces cuando Rafael bajó la ventanilla del acompañante, sacó la cabeza con cuidado, mirando primero hacia los lados y después hacia arriba. Lo que vio lo dejó helado. Sobre el techo del coche se reflejaba una luz intensa, blanca, cegadora. No parecía un objeto sólido. No había forma definida. Era una luminosidad adherida al vehículo, como si algo extremadamente brillante estuviera justo encima de ellos. Durante un instante pensó que quizás llevaban algo enganchado, pero descartó la idea de inmediato. Aquello no se balanceaba, no vibraba, se desplazaba con ellos, exactamente a la misma velocidad. Era como un orbe de luz o un haz concentrado. Y, por qué no decirlo, aquella luz estaba coronando el coche. Rafael, con la adrenalina disparada otra vez, gritó a su esposa: «¡En el techo! ¡Hay algo en el techo!». Pilar apenas alcanzó a echar una mirada fugaz por su ventana hacia arriba, vislumbrando un resplandor que coronaba su coche, como si de un faro se tratara. Los otros vehículos seguían pasando en sentido contrario, algunos conductores aún haciendo señales de luces, probablemente alarmados al ver aquel extraño brillo sobre el automóvil de la familia. Temiendo lo peor, Pilar aceleró, dominada entre el pánico y la urgencia de llegar a una zona habitada. Recorrieron varios cientos de metros más. Con eso en el techo, pegado como una ventosa luminosa. De repente, justo al acercarse a las primeras luces de la entrada de Vélez Málaga, la brillantez, la luz, lo que fuese aquello, desapareció. Ni Pilar ni Rafael pudieron precisar el momento exacto. En un parpadeo, aquella luminosidad dejó de estar allí. Cuando finalmente entraron en una calle más iluminada, se detuvieron en el arcén con las manos temblorosas. Los testigos inspeccionaron el exterior del coche y no había rastro alguno de daño, objeto ni huella en el techo. Nada que explicase la fuente de aquella luz misteriosa. La realidad de la situación cayó sobre ellos. Habían vivido algo extraordinario e inexplicable. Pilar rompió en llanto nervioso mientras Rafael trataba de consolarla, aunque él mismo apenas podía articular palabra. Sabían que algo
les había ocurrido en la carretera. Algo para lo que no encontraban nombre. Aún resonaba en su memoria la voz metálica incomprensible de la figura y la convicción escalofriante de que esa cosa nos quería avisar de algo. ¿Avisarles de qué? ¿Qué significado tenía todo aquello? Lo ocurrido aquella noche dejó más preguntas que respuestas. Durante años, Pilar y Rafael siguieron dándole vueltas a lo mismo. No solo a lo que habían visto, sino a lo que habían sentido. Esa convicción persistente de que aquello no había sido un simple susto ni una casualidad sin sentido. Cuando finalmente contaron su historia, surgió un problema inmediato. El relato no encajaba del todo en ninguna categoría conocida. A primera vista, recordaba a una vieja historia de carretera. Una figura vestida de blanco, aparecida de noche, en un tramo solitario. En España, esta imagen tiene nombre propio. Pero ahí terminaban las semejanzas. La figura no tenía rostro, no caminaba y tampoco pedía ayuda. Y, sobre todo, no hablaba como un ser humano. La voz que ambos escucharon era metálica, fría y artificial, más parecida a un sonido transmitido que a una advertencia. Y luego estaba la luz. No un destello pasajero, sino una luminosidad que los siguió, que se colocó sobre su coche y se movió con ellos, como si algo los estuviera observando de cerca. Ese detalle lo cambió absolutamente todo, porque en otros relatos similares los testigos describen sensaciones parecidas. La impresión de haber sido interpelados, de que algo intentó comunicarse, pero sin lograrlo. Pilar lo resumiría años después con una frase inquietante. Nos dijo algo. No lo entendimos, pero esa cosa nos quería avisar de algo. También llamó la atención otro detalle difícil de explicar: el tramo de carretera vacío, el silencio anormal, la sensación de haber circulado dentro de una burbuja aislados del mundo. Y luego está el momento clave, el más inquietante: la luz posada sobre el techo del coche. No dejó marcas, no provocó averías y no dejó pruebas físicas. Solo el recuerdo compartido de algo que ocurrió exactamente igual para los dos. Por eso, este caso sigue despertando interés, porque no encaja del todo en una leyenda de carretera, pero tampoco responde plenamente a un encuentro ovni clásico. Es una mezcla incómoda, algo a medio camino entre lo fantasmal y lo tecnológico. Y quizá eso sea lo más perturbador,
que después de tantos años la pregunta siga siendo la misma. Si aquello intentó avisarles y de qué exactamente. Lo inquietante del caso de Vélez Málaga es que con el tiempo dejó de parecer único. Al analizar lo ocurrido, los investigadores se encontraron con algo perturbador. Aquella noche no era una excepción. En carreteras solitarias de muchos lugares del mundo, otros conductores han descrito encuentros similares. Figuras que aparecen de noche, presencias que no parecen humanas y luces que irrumpen en el trayecto y dejan una impresión imposible de borrar. Durante décadas, estas historias han adoptado distintas formas. En unas se habla de espectros que advierten de un peligro y desaparecen. En otras, de luces que siguen a los vehículos, ajustando su velocidad, observando en silencio. A veces esas presencias visten de blanco, otras no tienen rostro. En ocasiones intentan comunicarse, pero el mensaje nunca llega a entenderse. Algunos testigos han contado que el entorno cambia a su alrededor, que el tráfico desaparece, que el tiempo parece comportarse de manera extraña, como si durante unos instantes el mundo se hubiese quedado en suspenso. Nada de esto explica lo ocurrido a Pilar y a Rafael, pero sí sugiere algo inquietante. El patrón se repite. En España y fuera de ella existen testimonios de conductores que aseguran haber visto figuras humanoides en la carretera, acompañadas de luces intensas. Encuentros breves, silenciosos, difíciles de calificar. Y hay otro detalle que se repite una y otra vez: la sensación de advertencia, como si aquello que se manifiesta no buscara contacto, sino prevenir. Advertir de algo que los testigos no llegan a comprender. En algunas leyendas antiguas, esas presencias avisan de un accidente. En otros relatos más modernos parecen actuar como algo distinto. Ni fantasmas, ni máquinas, ni simples ilusiones. Solo señales. Señales en mitad de la noche. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si lo ocurrido en Vélez Málaga no fue un caso aislado, si forma parte de algo que se repite desde hace décadas, ¿qué es exactamente lo que intenta advertir? Han pasado muchos años desde aquella noche en la carretera de Vélez Málaga. El tiempo siguió su curso, la vida continuó. Pero para Pilar y Rafael, algo quedó suspendido en aquel trayecto y para siempre en sus vidas. Durante mucho tiempo no se atrevieron a hablar de lo ocurrido.
No por falta de recuerdos, sino por miedo a no ser creídos. Porque lo que vieron no dejaba pruebas visibles. No hubo marcas en el coche, no hubo restos en la carretera, no hubo registros que pudieran señalarse con el dedo. ¿Quién les iba a creer? Solo quedó el recuerdo compartido en una experiencia imposible de explicar y la certeza de que no estaban solos aquella noche. Otros conductores vieron la luz. Otros intentaron advertirles con destellos. Otros fueron testigos, aunque nunca llegaron a saber qué estaban viendo. A día de hoy, nadie ha podido ofrecer una explicación definitiva. No una que encaje con todos los detalles. No una que cierre el relato sin dejar preguntas abiertas. Quizá porque lo ocurrido se mueve en un territorio incómodo, entre lo que creemos conocer y lo que todavía no sabemos nombrar. Entre las viejas historias que se cuentan en las carreteras y fenómenos que parecen desafiar nuestra idea de la realidad, para Pilar y Rafael, aquella noche no fue una historia, fue una vivencia que los acompañó después, en silencio, en cada viaje nocturno, en cada tramo solitario, en cada luz que aparece a lo lejos. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. Que a veces no necesitamos respuestas para saber que algo fue real. Que hay experiencias que no se explican, pero tampoco se olvidan. Porque en algún lugar de la memoria y tal vez de la carretera, aquella luz sigue estando ahí, esperando. Quizá nunca sepamos qué ocurrió exactamente aquella noche en la carretera de Vélez-Málaga. Tal vez no exista una explicación capaz de encajar cada detalle sin dejar grietas. O quizá la respuesta estén ahí, pero aún no sepamos cómo hacer las preguntas correctas. Lo que sí sabemos es que Pilar y Rafael siguieron su camino, como hacemos todos, porque la carretera no se detiene. Los kilómetros pasan y la vida continúa. Pero hay encuentros que no se quedan atrás cuando se apagan los faros. Hay noches que no terminan al llegar a casa. Historias que se quedan en algún punto del trayecto, esperando. Y quizá la próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria, cuando el tráfico desaparezca y el silencio se haga más denso de lo habitual, recuerdes este caso. No por miedo, sino por respeto. Porque a veces, en mitad del camino, algo nos observa, algo se cruza, algo intenta decirnos algo. Y seguimos adelante, sin saber muy bien qué era, ni por qué apareció. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Kilómetros y Misterios y nos escuchamos en la próxima carretera. Muchísimas gracias a todos.